Pues adelante, el espacio es tuyo, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Vamos adelante. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de verdad que se me pueda dar esta oportunidad de poder compartir aquí con vosotros. Lo último que estuvimos comentando y teniendo comunión era en cuanto a la necesidad de vivir a Cristo, de expresar a Cristo. Entonces, al principio comenzamos también compartiendo de que Dios tenía un deseo en su corazón. Él tenía un plan, tenía una intención. Por eso en Génesis 1:26 podemos ver de que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque el deseo del Señor era poner a este hombre delante del árbol de la vida para que el hombre fuese, digamos, el contenedor que iba a contener este Dios maravilloso por medio de comer del árbol de la vida, para que el hombre llegase a ser la expresión y la representación de Dios aquí en la tierra. Claro, eso se perdió, pero gloria al Señor que vino nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que se hizo, no era, pero dice en Juan 1:1 que la palabra, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero en Juan 1:14 vemos que el verbo se hizo carne y se tabernaculizó, digamos, fijó tabernáculo entre nosotros y pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, y él estaba lleno de gracia y de realidad, y si todo lo que Dios era estaba incorporado en este Cristo. Entonces él vino realmente con el propósito de recobrar, de recuperar lo que se había perdido, la humanidad. Entonces él fue a la cruz, murió, resucitó, y dice la palabra que fue hecho el Espíritu que da la vida con el propósito y el deseo de entrar dentro de nosotros. Y así fuimos recobrados. Y ahora realmente estuvimos hablando en cuanto a la necesidad de vivir a Cristo, expresarlo a Él, que lleguemos a ser lo que Él fue aquí en la tierra, una persona que Él representaba al Padre, vivía al Padre, expresaba al Padre, y todo lo que Él hacía, todo lo que Él hablaba, decía que era todo conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ahora en esta serie que quisiera compartir con vosotros, es para que nosotros podamos ser esa expresión del Padre, esa representación de Cristo aquí en la tierra, esa continuación, porque Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, somos miembros de Cristo. Entonces, hoy nosotros podemos ser estas personas que realmente representan a Dios aquí en la tierra, que lo viven y lo expresen. Pero, queridos hermanos, para que nosotros lleguemos a ser esa expresión de Dios, nosotros necesitamos tener una revelación, necesitamos tener una visión. Y el mensaje, digamos, de lo que hoy os voy a compartir es de un bosquejo que tengo, el mensaje 2, y se titula, dice que es servir con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la casa de Dios. Es decir, que necesitamos ser esas personas que servimos al Señor con una visión y una revelación. Y hoy vamos a hablar parte del hermano apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que, como vemos en Gálatas 2:20, y lo hemos dicho mucho por aquí, todos sabemos ese versículo, que él pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero claro, para que él pudiera llegar a hacer eso, él recibió una visión, él recibió una revelación, porque podemos ver tanto en Gálatas como en los Hechos de los Apóstoles, de que él servía conforme a la tradición de sus padres, y dice que era celoso en cuanto a las enseñanzas que él había tenido, y toda la tradición que él... Pero él servía desesperadamente a Dios, creyendo que él estaba sirviendo a Dios. Pero Dios había cambiado su manera de expresarse, su manera de darse a conocer por medio del Señor Jesucristo. Entonces él necesitaba recibir una visión. Pero ahí podemos ver cuando incluso
este Esteban estaba siendo apedreado, el que le cogió la ropa a Esteban era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Entonces podemos ver de que cómo Dios ya estaba preparando el corazón de Pablo. Yo creo que incluso él quería que fuese, digamos, testigo de la presencia de lo que le estaba ocurriendo a Esteban. Incluso el apóstol Pablo fue el que escuchó también de decir: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Esa frase la dijo Esteban. Y esa misma frase fue la que dijo el Señor Jesús en la cruz. Pero dice Esteban ahí que vio el cielo abierto. Miró hacia arriba, seguro. Y dice que vio el cielo abierto. Y dice la versión recobro del Nuevo Testamento y el original griego, dice que vio a Jesús de pie. Ahí otras versiones dice que estaba sentado, pero ahí dice que estaba de pie. Es decir, Cristo estaba viendo esa expectación, esa escena que estaba ocurriendo aquí en la tierra, pero también estaba viendo al lado allí al apóstol Pablo. Seguro que el Señor Jesús tuvo que decir: Satanás, ¿tú crees que tiene la batalla ganada? Tú estás apedreando ahí a mi siervo Esteban y lo vas a matar, pero ahí al lado de ese Esteban hay un Saulo de Tarso, que él me va a ser testigo, porque yo me voy a revelar a él, yo me voy a dar a conocer a él. Entonces, queridos hermanos, para que nosotros podamos ser esas personas que vivimos al Señor, que expresamos al Señor, necesitamos tener una revelación. Este título se llama, dice el servicio para la edificación de la iglesia. Y hay aquí unos versículos que me gustaría leer antes de comenzar el punto Romano 1, y ya casi, ya llevo unos minutos. Dice unos versículos aquí en Efesios 1, 17. Ya el apóstol Pablo, ¿qué no vería el apóstol Pablo ahí en el camino de Damasco? Que ahora después leeremos los versículos. Cuando fue este Pablo fue totalmente cautivado. Y de hecho, su deseo y su intención, oraba desesperadamente a Dios. Vemos en Efesios 1:17 cuando él dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Este era el deseo de Dios, este era el deseo que había puesto en el corazón de Pablo y que él realmente pudo ver la visión celestial cuando iba por el camino de Damasco. Y él oraba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que los efesios, los españoles, todo el mundo podamos ser aquellos que nos dé, dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Todo es por medio de una revelación. Necesitamos tener una revelación. El apóstol Pedro incluso él pudo tener una revelación. Tuvo dos. En Mateo 16:16. El Padre le reveló al Hijo y el Hijo le reveló la Iglesia. Qué maravilloso de que el apóstol Pedro, ahí pudo decir el Señor Jesús cuando le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Entonces, él pudo decir, tú eres el Cristo, y le dijo el Señor, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha, ¿qué? Revelado. Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le reveló al Hijo, y ahora el Hijo le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Esta es la profecía más grande que hay en toda la Biblia. Cristo es el que está edificando su iglesia a través de ti, a través de mí. Por eso Dios necesita esos canales limpios que sirvan, que vivan al Señor, pero tiene que ser con una visión. Una visión que Pablo hizo dos preguntas cuando vio esta revelación. Señor, ¿quién eres? Y no solamente dijo, Señor, ¿quién eres? Sino que después dijo, ¿qué haré? ¿Quién era en cuanto al deseo que él deseaba conocer al Señor? Y en cuanto, ¿qué haré? Cuando nosotros vemos, queridos hermanos, es Dios el que edifica la iglesia a través de nosotros. Vemos también en Efesios capítulo 3, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo, dice, y por revelación
me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he descrito brevemente. Qué maravilloso. El 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo? Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dios necesita y desea que nosotros tengamos una visión, una revelación. Si tú tienes esta visión, tú tienes esta revelación, tú serás una persona desesperada por Cristo. Y vas ahora, Señor, quiero ser una persona que esté locamente enamorada de ti. Señor, quiero tener solamente ojos para ti. Señor, quiero vivirte a ti. Por eso el apóstol Pablo también, cuando estaba allí delante del rey Agripa, allí en aquel juicio, que incluso él dijo, por poco me cautiva, por poco, dice, ojalá no solamente estas cadenas, sino aún tú también. Pero mira lo que dijo el apóstol Pablo cuando estaba con el rey Agripa. Le dijo en el versículo capítulo 26, 19, él le dijo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Mis hermanos, qué maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos, como dice el título de este mensaje, servir con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la iglesia. Bueno, queridos hermanos, me voy al punto número 1 romano, donde quisiera compartir. Mira lo que dice este punto. Dice así: nuestro servicio a Dios tiene que ser con una visión y conforme a una revelación. Conforme a una visión y conforme a una revelación. Si, queridos hermanos y hermanas, si no tenemos una revelación, si no tenemos una visión, en Proverbio dice que si el pueblo de Dios no tiene visión, no tiene revelación, se desenfrena, se desboca. Oh, por eso yo en esta mañana, de verdad, desesperadamente necesitamos orar. Señor Jesús, te amamos, Señor. Señor, danos una visión que nos controle, que nos dirija, que nos regule, que realmente podamos ser tu expresión aquí en la tierra, donde la gente pueda ser cautivada, donde la gente pueda ser atraída, pero no atraído por un espectáculo, no atraído por algo emocional, sino que realmente el Espíritu fluya a través de ti, a través de mí. Como cuando dice el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia, Él quiere edificar su iglesia a través de ti, pero para que Él pueda salir necesita que ese conducto, ese canal esté limpio. Es igual como la goma de agua, una goma que riega, si hace mucho tiempo que no entra agua, puede entrar barro, puede entrar mucho polvo, muchas cosas. Entonces cuando tú le das al grifo, lo que sale el agua turbia, sucia, eso no es quien se lo beba. Pero si esa goma está limpia, tú pones la boca y bebes. Dios quiere que nuestro canal, esa goma, nosotros estemos limpios para que Él pueda fluir a través de ti. Porque si no es Dios el que edifica, queridos hermanos, en vano trabajamos los edificadores. Entonces hay aquí unos versículos que dicen Hechos de los Apóstoles. Vemos, dice que Saulo, Hechos de los Apóstoles 9.1, vamos a leer, me gusta mucho leer muchos versículos porque esto nos abre, porque la palabra ha sido inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios y podemos comerla, rumiarla o disfrutarla por medio del orar, leer esta palabra. Dice Hechos 9.1, dice, entonces Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, dice que fue al sumo sacerdote. Este hombre estaba desesperado, pero él creía que servía a Dios, pero servía a Dios con una visión antigua testamentaria, una visión vieja. Dios quería renovar el espíritu de este hombre. Entonces, dice el 2, dice que le pidió al sacerdote, le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres, escucha lo que dice aquí, de este camino. Oh, esto no es cualquier cosa, este camino es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino. Todos los que realmente hallasen de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Y dice el versículo 3,
dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y dice el 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, queridos hermanos, tú, como dijo Pablo, ¿quién eres? ¿Cómo que a quién estoy yo persiguiendo? Yo estoy persiguiendo a esta gente que están locos, que están hablando de Jesús por donde quiera que van y se están multiplicando y mientras más lo matan, más se multiplican. ¿Por qué? Porque tenían una visión, una revelación, pero Dios quería mostrarle a este hombre esta visión. Por eso le dijo, Señor, ¿quién eres? Dice, entonces le dijo, por Saulo, Saulo, ¿por qué me? Necesitamos pararnos en ese me. Tú eres el me, yo soy el me. Cada miembro del cuerpo de Cristo somos el me corporativo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5, entonces le dijo, ¿quién eres? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Queridos hermanos, muchas veces aún nosotros podemos ser muy religiosos como Pablo, trabajando con nuestra tradición evangélica, nuestra tradición religiosa, porque nuestra célula está llena de religión. Necesitamos recibir una visión que nos regule, que nos dirija, que nos controle, que Cristo viva a través de ti y a través de mí. Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, tú trabajas para mí, tú crees que estás haciendo cosas para mí, pero tú estás errado, tú tienes que venir a ser de nuevo, tú tienes... Maravilloso, queridos hermanos. Bueno, dice el versículo 6, le dijo entonces Jesús, levántate y entra a la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Esta persona que tenía mucha fuerza, que tenía mucha energía, pero toda su fuerza y toda su energía y todo su combustible era natural, mundano, caído, religioso, tradicional. Pero Dios quería darle una visión fresca, nueva, viviente, de que, como pudo decir dice, y cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Dice, aún como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, para no tener ya mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que en Dios. Entonces dice, y te se mostrará lo que tú debes de hacer. Por eso el versículo 15 le dijo a Ananías, entonces le dijo, dice, ve, porque él no quería ir. Ananías era, una vez se menciona a este hombre nada más, pero ese hombre tenía un corazón para Dios. ¿Cómo pudo tener esa visión y ese oído y ese espíritu ejercitado, fino, para recibir el hablar de Dios? Porque era una persona que tenía una visión. Y le dijo, Señor, ¿yo cómo voy a ir por si este es el que está persiguiendo a los cristianos, lo está arrastrando, sacándolo de la sinagoga y entregándolo? Dice, y entonces le dijo el Señor, ve, porque vaso escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Oh, queridos hermanos, y el 20, bueno, voy a ver qué hora es, porque realmente, de verdad, creo que me he pasado. Bueno, queridos hermanos, tengo que terminar aquí. La semana que viene, si el Señor lo permite, continuaré compartiendo de esto que estamos viendo, de esta visión. Que no os olvide, queridos hermanos y hermanas, oramos, Señor, dame una visión fresca y nueva. Quiero ser un canal donde tú puedas fluir. Queridos hermanos, muchas gracias, José y hermanos de Radio Solidaria. Gracias por permitirme compartir esta palabra por aquí. Amén, hermano.